Es un gusto para mí recibirlos en esta nueva entrega de la serie Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo. La Orden Agustina evangelizó durante el siglo XVI una parte considerable de las sierras Alta y Baja, Gorda y la Huasteca del actual estado de Hidalgo. Como evangelizadores de la Huasteca, entre los indios Tenec o huastecos, destacaron los frailes agustinos Antonio de Roa y Juan de Sevilla, además de Fray Juan Estacio. Más tarde llegó el franciscano Andrés de Olmos, misionero que creó la Custodia Franciscana de Tampico y otras misiones como Valles, Tamuín y Tampomolón, entre otros. Cito: la labor de los franciscanos habría de proseguirse en la Huasteca Potosina y regiones cercanas a lo largo de los siglos XVI a XVIII, según el Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México. Es interesante hacer notar que Fray Andrés de Olmos también tuvo una destacada participación en la evangelización de la zona de Tepeapulco. En un documento de las Relaciones Geográficas del siglo XVI se informa que el convento agustino de la población se fundó alrededor de 1540 por el fraile Juan de Estacio. Sin embargo, en la crónica de Juan de Grijalva se asienta que los frailes llegaron hasta 1545, gracias precisamente a las gestiones realizadas por Estacio al ser electo provincial. Juan de Estacio fue un personaje notable. De acuerdo con Torquemada, pasó a la Nueva España en 1539, siendo superior en la cuarta barcada de la Orden Agustina, acompañado por otros 10 frailes, entre los que se encontraba Diego de Bertavillo. Una parte de la vida de Estacio fue relatada por el mismo Grijalva en su obra fundamental, su crónica de la Orden de nuestro Padre San Agustín en las provincias de la Nueva España. Veamos sus observaciones, las cuales nos ofrecen valiosos detalles de la región y de los mecanismos de la evangelización efectuados por los agustinos. Cito: capítulo 9. De la elección que la provincia hizo del padre Fray Juan Estacio en provincial y de su santa vida. En esto pasó su tiempo el padre Veracruz, gobernando la provincia casi 2 años con gran tranquilidad hasta el año de 1545, en que fue electo el padre Fray Juan Estacio, religioso santísimo y de inculpable vida, de nación portuguesa. Tomó el hábito en la casa de Salamanca y pasó a esta tierra año de 1539, gran ministro de los indios y apóstol de la Huasteca. Por espacio de 5 años la convirtió toda. Era prior de la villa de Pánuco, gran teólogo y gran predicador. Corría gran opinión entre todos que cuando celebraba veía a Cristo Señor nuestro con los ojos corporales. Jamás se vio en él palabra descompuesta ni ociosa. Por sus heroicas obras y religiosas costumbres, fue electo en provincial con general gusto de todos. Ordenáronse en aquel capítulo cosas santísimas y provechosísimas
para la observancia de la religión. Puso frailes de asiento en el pueblo de Huejutla, porque hasta aquel tiempo había sido visita de Pánuco, pero como quiera que el santo varón tuviese singular amor a estos indios y los tuviese por hijos, quiso fundar en aquella provincia algunas iglesias, y fue esta la de Huejutla la principal. Es la de Huejutla, del edificio acabado de casa e iglesia de bóveda, la gente es buena y de particular nación y provincia. Estuvo mucho por conquistar de los reyes mexicanos, porque eran muchos y muy belicosos, diestros en la guerra y muy ejercitados por ser fronterizos de los chichimecas, con quienes hasta hoy se mantienen en la guerra con conocidas ventajas, tanto que con ser los chichimecas tan fieros, como todos saben, tiemblan de una flecha de los huastecos. Pero el segundo Moctezuma, hallándose obligado a conquistar una provincia y sujetarla al imperio mexicano, para haber de recibir la corona por ser esta ley inviolable, fue tal su orgullo que conquistó la Huasteca. Por grandeza se dice que hizo una tela enramada y entoldada, por donde marchó el emperador con sus grandes desde México a la Huasteca, que es argumento de la multitud de gente que entonces había, y de la soberbia y majestad de estos indios, que ahora tenemos por viles, sin considerar cuán diferentes espíritus se crían en la servidumbre que en la monarquía. La tierra, como queda dicho, es muy cálida y malsana. Los indios muy dados a idolatrías y supersticiones. Pero luego que oyeron el santo evangelio, le admitieron, siendo el padre Fray Juan Estacio y sus compañeros los primeros que lo predicaron. Dista la Huasteca de la Ciudad de México, de cuyo arzobispado es 45 leguas, caso a la parte del norte, bajándose un poco hacia el poniente. Prosiguió su trienio el padre Fray Juan Estacio con gran felicidad, porque con ser tanto era tan apacible y amable que todos se estampaban en él, y así tuvo la provincia en este trienio grandes aumentos en lo espiritual y temporal. Guardó la santa costumbre de la provincia de andar a pie, tan exactamente que con estar ya la provincia tan dilatada, toda la visitaba a pie. El tiempo que le sobraba gastaba en la Huasteca predicando y administrando a los indios, con tan gran cuidado que no le hizo falta su provincialato, hasta que al fin le acabó el año de 1549, en que fue electo el padre mayor Fray Alonso de la Veracruz, para honra y gloria de esta observantísima provincia. Apenas hubo despedidose del gobierno de la provincia, cuando se volvió el santo varón a la Huasteca, a proseguir en su ministerio, así porque entonces era sólo en aquella peregrina lengua, como porque los tenía en el corazón. Sin faltar a nada de los negocios de su oficio,
procuraba darse prisa y despacharlos con brevedad, gastando en la Huasteca todo el tiempo que le sobraba. Pero con todo esto deseó mucho acabar su oficio, y quedó contentísimo luego que se halló desembarazado de negocios para volverse a su Huasteca. Volvióse y apenas llegó allá cuando le fue forzoso dejarlos para siempre. Fue el caso que promovió su majestad el emperador al virrey don Antonio de Mendoza por virrey del Perú, satisfecho de su persona y de sus servicios después de haber gobernado estos reinos 14 años, con gran paz y tranquilidad. Y como las cosas del Perú tuviesen tanta necesidad de persona tal, fue por todas partes acertada esta elección. Envió también su majestad cédula para que la orden de San Agustín le diera religiosos para que pasasen con él a aquellos reinos. Con esto se halló obligada la religión a señalar personas tales, aunque acá les hiciesen falta y soledad. Eligieron para esto al padre Fray Juan Estacio y por su compañero al padre Fray Juan de la Magdalena, y el señor virrey le eligió por su confesor, y así le mandó la religión en virtud de santa obediencia, que dejase su quietud, o por mejor decir, que dejase su corazón en la Huasteca, y pasase a los reinos del Perú. Hízolo así con gran contentamiento del virrey, que le amaba y respetaba como a santo. Y continúa Grijalva informando que Fray Juan Estacio fue muy estimado en Perú. Debió de trasladarse a España para atender algunos asuntos muy importantes, y poco tiempo después, desgraciadamente, murió. Grijalva transcribe un escrito de puño y letra del venerable religioso, llamado Memorial del Padre Fray Juan Estacio, donde expresa lo arrepentido que estaba de sus pecados y de las mortificaciones y penitencias a las que se sometía. Otros datos adicionales los proporciona el doctor Javier Campos y Fernández de Sevilla en su artículo La actividad misionera de los agustinos peruanos en el siglo XVI, Cusco y Vilcabamba. Cito: la vinculación de los agustinos con Vilcabamba arranca pocos años después de su llegada a Lima, con la celebración del primer capítulo provincial, 19 de septiembre de 1551, se nombró superior al padre Juan Estacio, que hacía pocos días que acababa de llegar de México, donde también había sido provincial, acompañando al nuevo virrey don Antonio de Mendoza como confesor y consejero. Fue figura clave por prudencia y experiencia para agrupar y dar calor a la primera comunidad de agustinos que había llegado a Lima, y en la organización de la provincia de Nuestra Señora de Gracia del Perú. Al hablar de su ingreso como agustino y su formación religiosa, el padre Calancha dice que, cito, tomó el hábito en la casa de Salamanca, seminario de santos y prodigio de letras, y en ella fue perfecto fraile y superior estudiante. Creció en ambas coronas, fue docto en todas letras
y profundo en todas teologías. La opinión de su púlpito, o sea, de sus sermones, fue con aprobación general, porque, además de ser eficaz en lo que persuadía y docto en la escritura que explicaba, siempre atendía a la mejora de las costumbres y a la enmienda de los vicios, y era fructuoso su trabajo, porque eran sabidas sus virtudes. El espíritu que movió a los agustinos en esa primera generación era ser apóstoles y misioneros de Jesucristo. Al comienzo tenía poca información de la situación real de lo que encontrarían. En realidad, era un nuevo mundo muy diferente en todo del que procedían: geografía, gentes, lenguas, culturas, costumbres, cultos. Había que comenzar desde cero. Sin embargo, la idea de la cristianización de esos pueblos les animaba por encima de todo, y su ilusión de evangelizar les hacía estar dispuestos a superar las dificultades que se presentasen. Hasta aquí esta cita de Campos y Fernández. Por su lado, Primo Feliciano Velázquez recuerda también a nuestro personaje, junto al también fraile agustino Nicolás de Vite o Witt, también llamado de San Pablo o el Noco. Cito: a su lado figura Fray Juan Estacio, grave teólogo y predicador insigne, que, lejos de lucir sus talentos en catedrales y universidades, por acrecerlos obscuramente, fue al humilde priorato de Pánuco en 1540, no como el que obedece una orden, sino como quien cumple un deseo. Prueba que el ejido provincial en el capítulo de 1545, además de consagrar sus esmeros a la iglesia y convento de Huejutla, en predicar por toda la Huasteca y administrarla personalmente, ocupó el tiempo libre de su visita y, aún acabado su trienio, tornó a ella, si bien hubo a poco de abandonarla por siempre. Hasta aquí Primo Feliciano Velázquez en sus obras, editadas en México en 1901. Justo es realizar un homenaje a estos personajes notables, quienes contribuyeron a construir el rostro de las identidades culturales del actual estado de Hidalgo. Y también es justo que en esta temporada de Día de Muertos, en donde la Huasteca y particularmente Huejutla toma un papel primordial en la construcción de estas identidades culturales, recordemos a este insigne personaje. En la siguiente entrega también hablaremos de otro tema interesante del mismo Huejutla. Gracias, amigas y amigos, por su interés y nos vemos en la próxima. Saludos.